El espionaje y la inteligencia han sido históricamente temas muy golosos para la narrativa de ficción. La literatura, el teatro y el cine están repletos de agentes dobles, de personajes, de tramas que se mueven en torno a lo secreto, a lo clandestino, donde los complots y las traiciones pueden provocar movimientos decisivos en el damero de la geopolítica. Os propongo que nos adentremos en este género de ficción para conocer sus motivaciones, sus características e intentar también descifrar qué elementos son o no reales en el cine y en las novelas de espías. Y lo vamos a hacer con la ayuda del historiador Francisco Veiga, catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de numerosos trabajos centrados en el periodo de entreguerras, Guerra Fría, posguerra fría, los Balcanes, Turquía, en fin. Además de novelista y autor del blog Desierto de Espejos sobre narrativa de inteligencia. Francisco Veiga, bienvenido, es un placer tenerte aquí. Hola, buenas tardes, Nuria. Supongo que es tu nombre real, que no es un nombre en clave. Efectivamente, no es un nombre en clave. De acuerdo. El tuyo tampoco, ¿no? Entiendo. No, el mío es un funcionario del Estado. De acuerdo. Dime una cosa, Francisco, ¿por qué tiene tanto éxito la narrativa de espionaje? Pues es una buena pregunta. De hecho, va por épocas. Hay momentos en que tiene mucho éxito y otros momentos en que queda más o menos olvidado. Hombre, ahora con todos los conflictos que tenemos, claro, que si Ucrania, que si tal, pues lógicamente hay un rebrote, ¿no? En tiempos de la Guerra Fría, pues tenía muchísimo éxito porque la Guerra Fría la dinámica de la Guerra Fría se conduce precisamente a partir de operaciones de inteligencia, ¿no? Desde el centro de la historia. Y previamente a todo ello, hay lo que podríamos denominar narrativa de espionaje que no se considera como tal. Sí. Que, bueno, son novelas de aventuras, de capa y espada y demás, pero que ya contienen todos los elementos de lo que sería después el género que podemos denominar género de espionaje o narrativa de agentes secretos. Bueno, yo creo que podemos utilizar varios nombres. Claro, es que a menudo identificamos el mundo de los espías y la inteligencia, eso con lo que decías, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la época en la que las principales agencias alcanzaron su máximo apogeo. Pero claro, la narrativa de espionaje, al menos en la literatura, comienza mucho más atrás. Entonces, ¿cómo surge? ¿Cuándo surge, Francisco? Bueno, no hay un momento muy claro, ¿no? Porque el espionaje pues es tan antiguo como... Yo creo que las primeras profesiones son cocinero y espía, ¿no? Y traidor. Y traidor. Bueno, pero traidor está en relación al robo de las recetas de cocina. O de lo que sea. O de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es antiguo. Es decir, encontramos el libro de la guerra de Sun Tzu, recomienda utilizar los espías y demás. Pero, digamos, hablando un poco de lo que es hoy en día el espionaje, hombre, va ligado a la creación y consolidación de estados complejos que tienen sus grandes servicios de información y hasta no hace mucho tiempo pues tenían sus imperios que era necesario controlar también mediante la información y la copia de información. Las modernas agencias de inteligencia se generan en torno al control de los imperios, ¿no? Siempre se ha dicho cómo es posible que un puñado de funcionarios británicos controlen toda la India, ¿no? Claro, tenían un enorme tinglado de información, sabían todo de todas las tribus, de todas las castas, y por eso podían utilizar el sistema de dividir para vencer, ¿no? Entonces, hay ese periodo que viene desde mediados del 19 en que digamos que a partir de determinados géneros, como por ejemplo pues la novela de capa y espada, el folletín político, pues se va generando este género, ¿no? O subgénero, no sé cómo denominarle. Entonces hay algunas obras un poco que podemos tomar como referencia de lo que será esto. Claro, si queremos aproximarnos, ¿a qué títulos nos tenemos que acercar sí o sí? Mira, por ejemplo, hay una novela que se considera, digamos, la gran abuela, ¿no?, del género de espionaje, que es Kim, de Rudyard Kipling. Es una aventura imperial, de hecho, es un niño que es reclutado por los británicos para espiar. La novela es muy bonita literariamente, pero no deja de ser un poco siniestra, en el sentido de que para el niño es una aventura, pero para el reclutador es un recurso habitual
que es la prolongación de la administración imperial. Ya sabes que Rudyard Kipling era un gran defensor del Imperio Británico y para él la novela de alguna manera pues era motivo de orgullo. Pero para nosotros los lectores de un siglo y medio después es digamos, más bien motivo un poco de estudio, ¿no? De estudio como antecesora. Después tenemos, por ejemplo, lo que sería en la cultura de la conspiración del siglo XIX, que es una época muy densa en conspiraciones políticas, en golpes, en revoluciones, ¿no? Pues bueno, las novelas de Alejandro Dumas, ¿no? El Conde de Montecristo no es ni más ni menos que digamos, una historia de una conspiración como motor dramático de venganza. Entonces, claro, aquí podemos decir, bueno, pero esto realmente es inteligencia y es espionaje. Claro, o es aventuras, claro, ¿cómo diferenciarlo? Claro, pero ahora lo que te iba a decir, hay un elemento de vaivén que a mí me interesa mucho, me parece muy interesante. Por ejemplo, la historia, el argumento del Conde de Montecristo lo encontramos en una obra reciente que se puede, digamos, catalogar de inteligencia civil, por decirlo de una manera, que es Recursos Inhumanos, sobre una novela de Pierre Lemaitre, que además yo creo que se puede encontrar todavía en Netflix, y es la venganza de un señor, de un ejecutivo que es expulsado de una empresa. Y entonces, bueno, él organiza pues toda su gran venganza, ¿no? Y es algo bastante, recuerda mucho una operación de inteligencia, ¿no? Es lo mismo que pasa con el Conde de Montecristo, sin que estén implicados aquí motivos políticos o Entiendo. esté implicado el Estado, ¿no? Después, de una manera bastante más clara, otra obra de Dumas, ya en el género de novela de capa y espada, es Los Tres Mosqueteros. Aquí hay espionaje cortesano, razón de Estado, cartas, mensajes a interceptar, misiones secretas, el cardenal Richelieu que organiza redes de informadores, en fin. Tenemos todos los ingredientes, vaya. Todos los ingredientes. Claro, te dirán, bueno, no, esto tampoco es exactamente novela de espionaje porque no existe una CIA o un KGB, no, pero es que antes no, el espionaje, digamos en el siglo XVI, XVII, en la era moderna, es un espionaje de personajes privados, es decir, el rey paga a sus espías de su bolsillo. Un ministro puede utilizar unos espías para la figura del cardenal Richelieu, ¿no? Un personaje utiliza sus espías para mangonear en la corte, ¿no? Por ejemplo. Y eso es espionaje. Al final es el juego del poder, ¿no? Lo que hablábamos antes. Es el control, es el juego del control o el juego de tomar el control, ¿no? Porque, bueno, una parte importante de lo que podíamos llamar espionaje antiguamente consistía en que el rey intentaba evitar golpes de Estado, ¿no? Intentaba, pues, que un sobrino suyo o su propia esposa o yo que sé qué reino, pues no le intentaran derrocar. Y entonces, pues para eso, inicialmente el espionaje es más de tipo interior que no exterior. No es tanto de enviar exploradores a la otra parte del mundo como de intentar evitar que el reino sea derrocado, ¿sabes? Y entonces, en este sentido, pues la verdad, Los Tres Mosqueteros es una novela que se puede, digamos, describir como una novela de espías o de agentes secretos, digamos, avant la lettre, ¿no? Pero que realmente funciona como tal. Entonces, o, por ejemplo, otra historia parecida, otras novelas, las de Pimpinela Escarlata, de la baronesa d'Orsay, ¿no? Que es un agente británico, que es Pimpinela Escarlata, que en realidad es políticamente un reaccionario, ¿no? Porque lo que hace es salvar a nobles franceses durante el periodo del terror en la Revolución. Entonces, bueno, esto sería un poco la prehistoria, y el género más moderno de espionaje nace a finales del XIX, comienzos del XX, cuando ya se acerca la Primera Guerra Mundial, aumenta la rivalidad militar, la carrera de armamentos, ya se empiezan a crear servicios importantes de inteligencia, como el Deuxième Bureau francés, por ejemplo, a finales del XIX, con labores estratégicas que planifican la defensa del país o planifican alguna forma de obtener información del enemigo, etc. Y también hay un auge de la inteligencia interior por el miedo al anarquismo, al terrorismo anarquista. Y entonces ahí también aparecen algunas novelas, ahora hablaremos de ellas rápidamente, que están muy relacionadas con eso, con el miedo al golpe interno, al terrorismo anarquista, que es un poco el trasunto de lo que hoy sería
la novela del servicio de inteligencia que lucha contra el ISIS, por ejemplo, ¿no? O contra el yihadismo, Sí. o que en la Guerra Fría pues luchaba contra los revolucionarios bolcheviques o comunistas o lo que sea. Claro, es que el mundo del espionaje en la literatura y en el cine va cambiando, también sus protagonistas. Un mundo un tanto maniqueísta, ¿no? Donde está muy clara esa separación entre los buenos y los malos, donde el enemigo a combatir también ha ido evolucionando, ¿no? En función del contexto, y en el que se encuadran en cada una de estas historias. Hemos pasado de perseguir al nazi, perseguir al comunista, a luchar contra el terrorismo yihadista, y eso se acaba viendo en todos estos trabajos, ¿no? Bueno, sí, digamos que es el planteamiento inicial. Porque si la novela es demasiado maniquea, no tiene gracia, Ya, no capta lectores. Ya hablaremos de esto porque es un tema sí, muy, muy queda para interesante. mucho, sí. No, da para mucho y además, bueno, ya verás, ya verán los, los que nos escuchan. Pero tiene que haber algo un poco como, ¿cómo te diría yo?, de relativismo ahí, ¿no? Porque claro, hay muchos relativismos en juego. Por ejemplo, en novelas como El agente secreto de Conrad, que es una de las primeras también de tema de espionaje enfocado hacia unos anarquistas, lo que te encuentras ahí es que hay una manipulación estatal del terrorismo, ¿no? Hay una infiltración, una conspiración internacional, el Estado está detrás, pero no sabes muy bien si está detrás como manipulador de la violencia. Entonces ahí hay un elemento de cinismo y relativismo que, por ejemplo, Chesterton lleva a su extremo en aquella novela que es El hombre que fue jueves, en el que hay un policía que se infiltra en un grupo terrorista y su nombre de guerra es Jueves. Y cuando se da cuenta, todos los demás agentes que están allí, perdón, todos los demás terroristas que están allí son agentes infiltrados, ¿no? O sea, él es Jueves, agente infiltrado de la policía, pero el terrorista lunes, el terrorista martes, el terrorista miércoles, todos son agentes también infiltrados de la policía. Entonces, bueno, el elemento este de Chesterton es un escritor muy divertido, ¿no? En este sentido. Uh-huh. Pero el que realmente es la novela que abre la saga con las características elementales de lo que es una novela de espías o de inteligencia es El enigma de las arenas Uh-huh. de Erskine Childers de 1903. Es la primera novela de género. Y la historia, pues es una historia que los ingleses después repetirán muchas veces. Son dos amigos que hacen un viaje de placer con un velero por el Mar del Norte y empiezan a ver que hay extraños movimientos de naves que resulta que son alemanes, ¿no? Y entonces ellos juegan a ser espías, ¿no? Empiezan a estudiar los movimientos de esos barcos, qué dirección llevan, etc. Empiezan a investigar y acaban dándose cuenta de que aquello no es inocente, que realmente los alemanes están buscando un camino para invadir Gran Bretaña, las Islas Británicas, por el Mar del Norte, y ellos lo descubren y entonces, después de numerosas peripecias, acaban obteniendo la información que buscan, ¿no? Aquí ya tenemos cosas como, bueno, pues una amenaza estratégica, el espionaje como centro de la narración, los personajes que se comportan como profesionales y llevan un tipo de procedimiento ordenado, con mapas, con Uh-huh. vigilancia, con técnicas, etcétera, ¿no? O sea, son observadores metódicos, a pesar de que, bueno, muy en el estilo de la narración británica, esto lo veremos próximamente, a ellos les encanta poner en el centro de la acción no a un profesional, sino a un señor que pasaba por allí, ¿no? Entiendo. Es decir, un cándido profesor o un señor que vende maletas y de repente se ve metido en una trama de espionaje, ¿no? Y entonces, bueno, él, gracias a su ingenio británico, ¿no? Pues acaba saliendo del asunto y acaba venciendo a los enemigos. Son algunos de los títulos por los que podemos empezar si queremos aproximarnos a la narrativa del espionaje. Tendremos tiempo, ¿verdad, Francisco, en próximos capítulos a analizarlo a Sí, sí, sí. fondo y determinar también qué elementos realistas encontramos en el género de espías de ficción, tanto en la literatura como en el cine, y qué barbaridades históricas, que seguramente también las hay en todos estos trabajos. Así que, Francisco, si te parece, te emplazo a próximos capítulos. Nos llegó muy poquito. Gracias y hasta Pues aquí pronto. estoy recopilando información. Muy bien, un abrazo. Desclasificado.